a destacar, que es el caso de Buenos Aires, el del Museo de la Plata y el Museo de Tucumán. Si bien hay otros museos, como el caso de Córdoba, pero no todos están, o sea, están en trámites de habilitación como museo, porque es un punto fundamental en el cual vamos a ver en dónde se guardan los tipos y dónde se guardan justamente las muestras voucher, que ahora vamos a ver cuáles son y qué importancia tienen estas muestras voucher y los tipos, y el por qué se guardan en un museo. Y acá viene una cuestión en la cual se hace que muchas veces se confunde taxonomía y sistemática. Parecería como que ambas cosas es lo mismo, no. La taxonomía es la forma de organizar la información biológica, es netamente empírica y descriptiva. Es decir, la taxonomía crea el taxón, crea la escala en la cual se va a agrupar determinado familia, orden, subfamilia, etcétera, etcétera. En cambio, la sistemática es una organización del conjunto total de conocimientos sobre los organismos e incluye la información filogenética, taxonómica, ecológica y paleontológica. Últimamente se ha sumado a esta gran cantidad de información de los organismos vivos justamente una rama como es la paleontología, donde quedan plasmados algunos detalles de insectos ancestrales. Es decir, cuál es la cercanía de esas especies ancestrales a las que actualmente hoy están vigentes estas especies. Es decir, que se ha evolucionado en la cantidad de información que se agrupan con respecto a estos organismos. La otra cuestión es en cuanto a lo que hace a los conceptos, en cuanto a lo que hace a los conceptos, es el tema, ¿qué es la zoología? La zoología es la ciencia que estudia los animales. Esa es la definición más común que que lo van a encontrar. No me sale compartir aquí. No, que ya sabes, yo no cerré nada. No, la mía no. No abriste el power. Hola, ahora sí se ve, ingeniero. Ahora? Sí, sí se ve. Bueno, bárbaro. Bien. Lo que un poco lo decía, lo del tema de la historia de la zoología, era con respecto a este Power de Aristóteles, de Linneo, con respecto a las teorías de Darwin y de Lamarck, y en cuanto a lo que hace a los museos más importantes del mundo, que son los de Berlín, los de España, Francia y Portugal. Lo que hace a la Argentina, Buenos Aires, La Plata y Tucumán, y la gran diferencia entre taxonomía y el tema de sistemática. En lo que respecta al tema de concepto, en cualquier libro de zoología, ustedes van a encontrar que al abrir el libro, la primera definición dice zoología, ciencia que estudia los animales. Pero ¿qué pasa? No definimos
una cuestión importante, que es el concepto de ciencia. ¿Qué significa ciencia? Ciencia es el conocimiento sistemático y razonado, no abstracto. Por ejemplo, no podemos decir, si bien hay algunos fundamentos que hacen que, por ejemplo, dicen, la luna llena afecta el comportamiento de los insectos, por ejemplo, las hormigas, los mosquitos, gran cantidad o cuando hay baja presión atmosférica, van a haber algún cambio porque evidentemente están volando muchos mariposas en horas nocturnas. Eso no es una ciencia, no es, cuando no se puede explicar de un conocimiento sistemático y de un razonamiento lógico, no es ciencia. Ahora, si yo digo, la gran cantidad de vuelos de mariposas se deben porque hay ruptura de la envoltura pupal, porque las cadenas de hidratos de carbono producen una deshidratación violenta. Ahí cambia la cosa. ¿Está? Entonces, esa es la explicación. Cuando ustedes dicen, se les consulta, se les pregunta, ¿y qué es ciencia? Y es como que se devorona toda la cosa. Entonces, es el conocimiento sistemático y razonado. No puede ser algo abstracto que no pueda tener una explicación. Y en base a eso, se divide la zoología en zoología pura y zoología aplicada. La zoología pura implica el conocimiento de la morfología, de la fisiología, de la genética, del comportamiento de los insectos y los procesos químicos físicos y estudios básicos esenciales. Eso es lo que estudia la zoología pura. Es un concepto realmente fundamental, porque si no estaría la zoología pura, no podría haber una zoología aplicada, porque justamente los estudios básicos esenciales surgen de la zoología pura. En cambio, la zoología aplicada ya tiene, como el concepto lo dice, tiene una aplicación de la base. Por ejemplo, tenemos la zoología forense. ¿En qué consiste la zoología forense? La zoología forense es la que estudia la fauna cadavérica. Y ustedes dirán, ¿pero qué es la fauna cadavérica? Son los insectos que rodean a un cadáver y que esta especialidad, los forenses, establecen haciendo la presunción de cuántos días o cuántas horas lleva el cadáver en ese lugar. ¿Por qué? Porque la secuencia de estos insectos, de esta fauna cadavérica, que son justamente los dípteros, los himenópteros, los coleópteros, y ahí se suman otros más que vienen después, tienen una precisión en cuanto a la aparición de estos y lógicamente en qué estado se encuentran, si es larval, pulpal o adulto. Todo eso es una sumatoria de caracteres que establece un médico forense para determinar y decir cuántas horas lleva el cadáver en el lugar. Fíjense la importancia que tiene el tema de la entomología. También está la entomología médica humana, es decir, aquellos insectos que transmiten enfermedades al ser humano. Hoy una enfermedad importante, como es el caso del dengue, la chikungunya, el Zika, que transmiten, que son el dengue, que producen el dengue y es transmitido por un mosquito, Aedes aegypti. Es decir, esto hace a la medicina humana. También el tema, por ejemplo, de la vinchuca que transmite el mal de Chaga, ¿sí? Cada una de estas cuestiones es fundamental porque tienen consecuencias en la población humana. La zoología veterinaria, estudian todos aquellos complejos de insectos que afectan
justamente a los animales ovino, bovino, porcino, es decir, que tienen en la cadena de alimentación, tienen una importancia y en la cual tienen que proteger justamente a estos animales. Las moscas, las uras, los tábanos, los murciélagos que transmiten rabia, todos esos animales son estudiados por la medicina veterinaria. Y la forestal, aquella que estudia justamente la ingeniería forestal y principalmente en la entomología forestal, aquellos insectos plagas que afectan justamente a la forestación, ya sea de pinos, eucaliptus o de especies nativas. Todos estos tipos de zoología justamente son aplicadas porque tienen un lugar donde actúa, ya sea para defender o para mejorar una práctica, ya sea forestal o veterinaria. La entomología agrícola, la que a nosotros más nos compete desde el punto de vista como ingenieros agrónomos, aquellas plagas, benéficos, entomopatógenos que tienen incidencia en lo que hace a la producción agrícola, a la producción de cultivos, llámese cualquier cultivo que a ustedes se les ocurra, tiene plagas, tienen benéficos y tienen entomopatógenos que también son importantes conocerlos justamente para establecer estrategias de manejo. Últimamente, Sarandón, un entomólogo de La Plata que hace sus aportes muy interesantes, ha introducido últimamente en lo que hace a la entomología, la etnoentomología, donde en realidad esta etnoentomología es ancestral, porque implica las distintas sociedades y las etnias en las cuales muchas veces los insectos cumplen un rol muy importante desde el punto de vista religioso. Por ejemplo, para algunos países, como por ejemplo el caso de Egipto, el escarabajo es un insecto que trae suerte, que bueno, milenariamente se lo conocía, inclusive en las tumbas faraónicas estaban estos insectos, estos coleópteros. China tiene importancia, le da mucha importancia a los arácnidos, México a las langostas y a las tucuras, y así hay muchos insectos que inclusive tienen un valor altamente religioso, porque sobre todo en aquellas religiones politeístas, donde su creencia es muy amplia, muchos insectos cumplen un rol importante dentro de esta gama. La zoogeografía, así como está la fitogeografía, que ustedes estudian una materia para ver la distribución de las especies vegetales, también hay una ciencia que es la zoogeografía, donde estudia la distribución de los insectos agrupados según región. Ustedes se estarán preguntando, pero ¿cuál es la importancia que yo tenga, que conozca cuál es la región, la zoogeografía de una determinada chinche, supongamos? Es muy importante, porque cuando uno va a hacer un control biológico de una plaga, lo primero que hace es conocer cuál es su centro de origen de la plaga, es decir, conocer geográficamente cuál es el punto de origen. Cada especie, cada plaga, tiene un centro de origen y justamente la zoogeografía nos aporta ese dato extremadamente importante para arrancar un manejo de control biológico. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de continuar con el desarrollo del tema? Bien,
Si no hay preguntas, yo continúo. Ahora bien, ¿qué importancia tiene la zoología, la entomología, en la relación con otras disciplinas? ¿Cuál es la relación del por qué? Yo les dije que a partir de tercer año ustedes y de nuestra materia, ustedes comienzan a transitar unas materias que son materias integradoras. ¿Qué implica esto? Que todo el conocimiento que ustedes hayan adquirido lo van a tener que aplicar y lo van a tener que ir integrándolo dentro de esa masa de conocimiento que ustedes están, que están sumando justamente y están armando en lo que hace a la carrera profesional. Por ejemplo, dentro de la botánica, ustedes saben que tenemos dos tipos de botánica: la botánica morfológica y la botánica sistemática. La botánica morfológica lo que aporta es justamente el conocimiento de toda de lo que es una estructura de planta. Por ejemplo, la estructura, cómo está constituida en las raíces, el tallo, la hoja, el pecíolo, el fruto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando ataquen las plagas, cada plaga tiene una parte dentro de la distribución, ya sea en el estrato de la planta, ataca a la hoja, ataca al tallo, ataca al pecíolo, etcétera, etcétera. Es decir, que es fundamental ese conocimiento morfológico ensamblado con lo entomológico para poder, si uno tiene que hacer un muestreo, no perder tiempo e ir directamente a hacer el muestreo en ese punto de la morfología de la planta. Y la sistemática, el aporte de la sistemática es agrupar a las especies, ya sea por familia, subfamilia, género, porque hay plantas que están emparentadas. Por ejemplo, decir asteráceas, hay un montón de especies, plagas, que atacan a asteráceas, que nosotros, conociendo que son de la misma familia, vamos a impedir hacer en una rotación de cultivo. ¿Por qué? Porque no vamos a estar cortando el ciclo de la plaga. Entonces, la importancia que tiene de la sistemática es darnos ese conocimiento que pertenecen a la misma familia, a la misma subfamilia, o están dentro de un grupo que pueden... ¿Por qué? ¿Por qué los insectos pueden consumir de una determinada familia, como son los oligófagos, consumen todas las especies de la misma familia? Porque hay un elemento común, ya sea una sustancia volátil química que constituye dentro de esta familia, que le es común a todas ellas. Y es el atrayente para que él se convierta en un atrayente como plaga, justamente para consumirlo. ¿Está? Entonces, en eso radica la importancia justamente de la botánica sistemática. Ni hablar de la fisiología, donde nosotros, si sabemos cómo funciona cada una de los procesos vitales fisiológicos de la planta, podemos estar evitando o podemos estar estableciendo determinadas estrategias de manejo. Por ejemplo, ustedes saben que ustedes suelen determinar en fisiología área fotosintética, es decir, cuál es la superficie fotosintética de una planta o cuál es el área foliar, porque en base al área foliar determinamos determinada cantidad de área fotosintética y acumulación de fotosintato, etcétera, etcétera. Si viene una especie plaga, una oruga, que consume área foliar, ¿sí? Que nos disminuye enormemente esa área fotosintética, lógicamente que va a afectar dependiendo a si la planta está en un estado vegetativo, en un estado de floración o en un estado de fructificación. Es decir, la incidencia del daño va a estar en relación directa de esa fisiología de la planta. Ni hablar si está en un estrés hídrico, lógicamente que las consecuencias
y la incidencia por el ataque de una plaga, se duplica o triplica justamente el efecto del daño. Todas estas cuestiones tienen relación directa, por eso cuando se le pregunta en los exámenes, es para que ustedes asocien lo que ustedes estudiaron en las otras materias, porque es el momento en el cual se comienza a aplicar profesionalmente toda esta bagaje de conocimiento que ustedes lo van adquiriendo justamente desde el ingreso a la carrera. La climatología me establece pautas de que determinados insectos van a estar presentes en condiciones de sequía. Por ejemplo, las arañuelas, el ácaro, o que son pequeñas arañitas muy pequeñitas que se llaman ácaros, que justamente aparece como Tetranicus urticae, que aparece justamente en condiciones de sequía. Cuando tenemos una humedad relativa por debajo del 50 o 40% y estamos en zona de riesgo como para ser atacados justamente por estos insectos. Es decir, la climatología, el aporte es darnos el conocimiento entre qué rango actúan los insectos, porque cada insecto tiene una temperatura mínima, una temperatura óptima y una temperatura máxima letal. Justamente vamos a ver en otras clases que el conocimiento de estas temperaturas juega un rol muy importante en el manejo para este tipo de plagas. La genética, bueno, ustedes saben que la genética por muchos años ha aportado a través del cruzamiento, a través de la producción de híbridos, plantas que han sido tolerantes a determinados insectos. El caso de pulgones, inclusive hay plantas que tienen que son tolerantes al consumo de colúmbidos, de palomas, en el caso del sorgo, que se obtienen por hibridación, o sea, por cruzamiento, y que tienen, o ya sea que tienen un alto tenor en sustancias tánicas, y esto hace que justamente las especies plagas repelen la acción. Es decir, la hibridación cumplió una etapa muy importante en la obtención de, ya sea especies de alto rendimiento, pero también tolerante a las plagas. Pero actualmente hablamos de una manipulación genética, en donde el hombre ingresa a manipular genéticamente a las especies e introduce los organismos genéticamente modificados, que son los transgénicos, en las cuales son tolerantes a determinadas plagas, a lepidópteros, a algunos coleópteros, chinches, y cada día se va haciendo esa cartilla de plantas tolerante a insectos, se va haciendo cada vez mucho mayor. Ahora bien, en la física y la química, ustedes dirán, pero ¿y qué rol cumple esta otra disciplina, la física y la química? La física aporta a lo que hace a la entomología muchísimas cuestiones que hacen al manejo de los insectos. Por ejemplo, conocer la temperatura letal máxima letal de un insecto es fundamental para controlar determinados insectos, por ejemplo, las polillas de los cereales, los gorgojos de los granos almacenados, de la harina, de las harinas elaboradas como los fideos, etcétera, etcétera, donde no podría ser posible utilizar ningún componente tóxico. Solamente con el uso de la temperatura se podría controlar. Y es así que la temperatura por encima de 60 grados centígrados, ustedes saben que se produce la desnaturalización de la proteína y por lo tanto los insectos mueren. Y luego por un proceso sencillo de lo que es tamizado, podemos separar estos insectos. O sea, fíjense
lo importante del tema de la física, el aporte que hace con respecto a la entomología. Ni hablar de lo que son de las frecuencias, las frecuencias de onda, en la cual ahuyentan a los insectos, el tema del caso de los mosquitos. Es decir, hay muchas, la iluminancia como fuente de atracción para colocar trampas y capturar determinados insectos, principalmente lepidópteros nocturnos, que son la mayoría de ellos son plagas, de cultivos como soja, algodón, maíz, girasol, trigo. Entonces es fundamental el conocimiento y el ensamble de estas disciplinas justamente a la entomología. Bueno, la química, lógicamente, ustedes cuando uno habla de química, automáticamente la asocian por una cuestión más que nada de marketing a los principios activos de los agroquímicos para controlar plagas. Pero no solamente nos aporta eso, los principios activos, sino también aporta a la modificación que pueden ocurrir en algunos insectos de algunas sustancias inocuas que generan cambios de comportamiento en los insectos. Por ejemplo, y en esos casos hablamos de feromonas sintéticas, la obtención de sustancias químicas que son emitidas por los insectos, pero que el hombre es capaz de producirla en forma sintética a estas sustancias como para provocar un cambio de comportamiento de la plaga. Es decir, que hay otros miles de ejemplos que podríamos dar, pero que cada uno de ellos tiene una relación de impacto directo con respecto a la estrategia de manejo en el tema de plagas. ¿Alguna pregunta? Por favor, me interrumpen sin ningún problema, como para poder resolverlo sobre la marcha, si hay alguna duda. Así de paso yo tomo un mate. Bueno, en el tema de la legislación como disciplina nos aporta mucha información porque es la que nos da la pauta de que, por ejemplo, en el tema de importación y exportación. La gran mayoría de la legislación de lo que compete a la parte agropecuaria es una institución la que rige, la que hace como organismo de aplicación, que ustedes la deben haberse nombrado alguna vez, el caso del SENASA, ¿sí? Bueno, el SENASA lo que hace es un organismo de aplicación de aquellas legislaciones que están vigentes, por ejemplo, la destrucción de rastrojos para evitar la proliferación de determinadas plagas, como puede ser el picudo algodonero, la lagarta rosada, etcétera, etcétera, etcétera. También rige o pone normas o pautas para hacer una importación y una exportación, ya sea de un organismo vivo, de una planta, de un insecto de control biológico. Todo esto nos da la legislación. Y la legislación, aunque parezca que nuestra profesión no tendría que tener el conocimiento, es básico, porque nosotros como ingenieros agrónomos tenemos que conocer la legislación vigente. Y vamos a ver que en el punto de vista entomológico, nosotros no podemos transportar los insectos así porque sí, como si fuera algo totalmente, digamos, normal. No, hay que pedir autorización, hay que recurrir a los organismos, como en ese caso las provincias tienen la fauna y pesca, un ente que regula en la autorización para movilizar grupos o una determinada cantidad de insectos, ¿sí? Y ni hablar si uno tiene que ingresar a un parque natural, a un parque que está dentro de lo que se llama reserva, solamente pueden hacer capturas un entomólogo y tiene que justificar cuál va a ser el motivo por el cual él realizaría esa captura. O sea,
son legislaciones que tenemos que conocer porque si no podemos incurrir en una falta grave y que puede tener consecuencias muy importantes. La terapéutica, bueno, la terapéutica aporta, como decíamos hace un momento, todo el tema de principios activos, el conocimiento básico de los distintos componentes tóxicos para controlar, para disminuir la población de una plaga. Y el conocimiento de los cultivos también es una disciplina muy importante para nosotros como ingenieros agrónomos, porque es el que va a establecer cuál va a ser la estrategia del cultivo, ya sea cultivo de ciclo corto, de ciclo mediano, ciclo largo, si vamos a hacer con una siembra normal, surco estrecho, ultra estrecho. Todas estas estrategias de manejo de cultivo hacen que justamente muchas veces podamos escapar a determinadas plagas que están dentro de un organigrama sanitario y que van a aparecer en algún momento en el cultivo. ¿Alguna pregunta? ¿O se me durmieron todos? ¿O no creo ser tan claro como para que no haya ninguna pregunta? Bueno, yo No, profe, continúo. se entiende. Bien. Bueno, me alegro. Es importante que tenga el alcance fundamental que ustedes los interpreten. El tema del concepto de especie y el concepto de tipo. Y acá vamos a ir entrando ya un poquito más en el tema, sobre todo para aquellos que están por rendir la materia. Yo les diría que no solamente escuchen la clase, sino que también hagan sus aportes en cuanto a si tienen dudas o algunas preguntas, porque eso enriquece justamente la clase. El tema de tipos, cuando uno manda a clasificar una especie a un taxónomo, lógicamente nunca se le ocurra mandar uno o dos individuos. Como mínimo tienen que mandar unos 15, 20 o más insectos para que el taxónomo se digne en revisar la muestra, porque si no, automáticamente el taxónomo directamente ni lo descarta. ¿Por qué? Porque la primera observación, macro observación que hace un taxónomo es ver que todos los insectos estén íntegros, que estén completos, que no le falte nada, ni una uña, ni una parte de los antenitos, nada. No, tiene que estar completos. Cuando él va a hacer la taxonomía, la diagnosis o la descripción del insecto, él toma uno, supongamos de un grupo de 10 insectos, él toma un insecto. Hace la diagnosis, hace la descripción, establece el género y especie del insecto, y a ese insecto se le va a llamar insecto tipo u holotipo. Cualquiera de esos dos nombres corresponde a esa primera especie que él tomó para clasificar. La otra especie de sexo opuesto al tipo se llama halotipo. Y el resto de la población, si dijimos que eran 10, los otros 8 que quedan, uno era un macho, el otro una hembra, y los otros 8 que quedan son paratipos. A todos esos se los llaman paratipos. ¿Estamos? Disculpe, Resulta ¿podría que explicar, o sea, los que son de lo primero, digamos, que él toma es el insecto tipo y los otros, ¿podría volver a explicar? ¿cómo no? El primero que él tomó sin saber si era macho o era hembra, porque él toma uno al azar, lo describe y supongamos que sea macho. ¿Sí? Entonces, a esa especie que ya está hecha toda la descripción, la diagnosis significa describir cada una de las partes del insecto. El ala, la antena, el tipo de antena, todo. El primer par de alas, cómo están dispuestos los urómeros, los urosomitos,
si tiene pelo o no tiene pelo. Toda esa descripción se llama diagnosis. Vamos a suponer que el primero que obtuvo, que separó, era un macho, y a ese se llama tipo u holotipo. Mientras que la hembra, o sea, la del sexo opuesto, que también hace la descripción, se llama halotipo. Los 8 restantes que quedaron van a ser los paratipos. ¿Se entendió ahí? Sí, ahora se entendió, gracias. Perfecto. Resulta que ocurría hace unos años atrás que los distintos museos se prestaban a los entomólogos de distintos países, se prestaban los tipos. Cosa que ya en la actualidad no ocurre más. Está prohibido movilizar los tipos por una decisión de los congresos entomológicos. Resulta que se deterioraban, se perdían, algunos desaparecían, los distintos se alocaban en los distintos vuelos, etcétera, etcétera, y por lo tanto esos especímenes, esos tipos en esos museos quedaban ausentes. Entonces, se llegó, esto hace aproximadamente 5 años que se está haciendo la metodología en la cual se describieron nuevos tipos. A partir de los paratipos, el taxónomo toma un paratipo y vuelve a hacer la descripción, vuelve a hacer la diagnosis. Pero a ese ya no se llama tipo, se llama leptotipo. ¿Está? Y el resto de la población que quedó se llaman leptoparatipos. Es una denominación bastante nueva que lo van a encontrar en algunas citas bastante recientes de los últimos años, esta denominación en el tema de leptotipos y leptoparatipos. ¿Está? Profe, una consulta. Perdón, un poquito más fuerte, por favor. Una consulta. En ese caso también se haría del sexo opuesto también la misma descripción. No se hace descripción del sexo opuesto en los leptotipos porque se supone que ya quedaron las especímenes perfectamente determinadas. Entonces, no se requiere hacer una halotipo como se hacía en el caso del tipo, y por lo tanto no se ejecuta esa acción de hacer toda la diagnosis y hacer toda la descripción en el de sexo opuesto. Pero está muy buena la pregunta. Gracias. Ingeniero, ¿Sí? no sé si se me escucha. Con respecto a eso, digamos, yo tengo una duda ahí. ¿Lo que hacen es designan a las especies acorde a rasgos morfológicos? Sí, la Y diagnosis... en base a eso, ¿cómo se explicaría, digamos, o el tema al hecho de que cada especie está sujeta a cambios, digamos? O sea, ese criterio de designar a una especie. Si yo, por ejemplo, si yo identifico una especie en base a las características morfológicas, también tendría que tener en cuenta que podría variar, digamos, esas características, ¿o no? No, justamente las caracteres que se toman, es muy buena tu pregunta, porque esto trae aparejado una cuestión que se suele dar en los exámenes. Los caracteres que se toman en una diagnosis o en una descripción son caracteres permanentes, no caracteres que puedan modificarse transitoriamente en una población, ya sea por condiciones externas, como puede ser luminosidad, tipo de alimento, cambio de color o variación alguna de esas. No, solamente los caracteres morfológicos que se tienen en cuenta en una taxonomía son los caracteres permanentes. ¿Está tu pregunta? Perfecto. Vale. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Cómo Sí. se hace para elegir o en el caso de cómo eligen el tipo, en el caso de las especies que tienen variedad morfológica, digamos, como las castas o ese tipo de
de insectos, digamos, No, que eso tienen no distintos. determina en clase. Acordate que estamos haciendo solamente determinación de género y especie. El taxónomo llega a la grada más baja, ahora vamos a ver que es una grada taxonómica, es la grada más baja en la cual género y especie son de caracteres permanentes, porque vamos a ver que el por qué la definición de especie. Especie dice que es un conjunto de individuos que mantienen, que son capaces de reproducirse entre sí y de generar al menos una generación. Es decir, que son compatibles y son caracteres permanentes para la especie. Eso quiere decir la definición de especie. Y hace alusión justamente a la pregunta de tu compañero, en donde dice, ¿qué caracteres toma? Porque puede variar algunos en el tiempo. Sí, puede variar, pero en el salto genético. Es decir, en aquellos que sufran mutaciones. Y esos entran en un rango que se llama biotipo, que está muy por debajo de lo que es género y especie. ¿Está la pregunta? Sí, sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado por ahí? Bien. En lo que hace a la muestra voucher, esta es otra de las preguntas que en el examen, cuando se dice, ¿y qué es una muestra voucher? Y entramos a hacer cada definición de lo más rebuscada habida y por haber. Una muestra voucher es el resultado, ya sea de una tesis doctoral o de maestría, en la cual queda como depositario el museo de un grupo de esos ejemplares. Por ejemplo, yo hice mi tesis en Spodoptera frugiperda, el cogollero del maíz. Y yo tuve que dejar en adultos en el museo como es del Lillo, en Tucumán, dejar depositado como una muestra de los especímenes que yo trabajé. ¿Por qué? Supongamos que algún taxónomo tiene dudas con respecto a los especímenes que yo cité como Spodoptera frugiperda. Él pide esa muestra, es una contramuestra en realidad, porque yo tengo una y la otra quedaron en el museo. Esa contramuestra él pide para ver si efectivamente se trata de Spodoptera frugiperda, porque puede tener alguna duda, te puede surgir alguna cuestión. ¿Está? Entonces, esas son las muestras voucher. Y tanto los tipos como las muestras voucher solamente pueden estar depositados justamente en los museos. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque los insectos son un bien del Estado, es un bien público. Es decir, es de todo, pero no es de nadie. Como el banco de una plaza. Todos podemos utilizar el banco, pero ninguno nos podemos traer el banco a nuestra casa. ¿Está? Eso es el bien. Y cuando hablamos de bien, actualmente se está hablando de los bienes biológicos, que justamente es no solamente de nuestra generación, sino de todas las generaciones futuras a venirse. Por eso, actualmente, ustedes habrán notado que los contratos de arrendamiento tienen un ítem más agregado a esos valores. ¿Alguien sabe cuáles son, que haya cursado economía y cuáles son los ítems que actualmente se colocan o artículos dentro de un contrato de arrendamiento de tierra? ¿Alguien sabe? ¿Nadie tiene idea? Bueno, en un contrato de arrendamiento es que aquella persona que devuelva a partir de determinada cantidad de años que dice el contrato, el suelo debe tener el mismo tenor de materia orgánica o mayor al que tiene en el momento de entrega. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos asegurando
el tenor de riqueza del suelo a las generaciones siguientes. Y también hay otros parámetros que, bueno, no vienen al caso, pero que lo bueno, lo importante y con lo que ustedes se van a encontrar es justamente estas nuevas modalidades en donde estamos poniendo en juego a las generaciones siguientes. O sea, no solamente estamos pensando en lo que vamos a hacer uso nuestras generaciones, sino que también estamos pensando en las generaciones futuras. Bien, en lo que hace al tema nomenclatura, la nomenclatura zoológica, es bueno saber que el primer congreso de zoología se realizó en 1889 en París y fue Blanchard, un entomólogo taxónomo renombrado en todos, lo habrán visto en todas las, casi las taxonomías de todos los órdenes, lo van a ver que Blanchard casi siempre está presente. Ha sido el que realizó infinidad de taxonomías. Y es allí donde se establecieron dos cuestiones que hasta hoy día se utilizan. El idioma universal para la denominación de los nombres científicos es el latín, y la segunda es que sean binomiales. Es decir, que había ya establecido Linneo justamente el tema de la binomial del género y especie, que tenga nombre y apellido una especie. Eso es fundamental, se estableció en 1889 y hasta la actualidad se mantiene ese ítem tan importante. Las categorías zoológicas, bueno, se establecieron los principios, tanto la denominación del latín como el binomial, y hay reglas internacionales que rigen para lo que es el nombre científico, que van de superfamilia a familia, y eso es una terminología que se debe respetar a rajatabla. Por ejemplo, la superfamilia terminan en oidea, la familia en idae, la subfamilia inae, y en el caso de tribus, ine, en el caso de tribus. Por ejemplo, para dar un ejemplo más evidente en cómo es la terminología. Vamos a suponer el superorden formicoidea, que es el del caso de las hormigas. Formicoidea es la superfamilia. La familia Formicidae, la y la tribu Formicine. Ine es el caso de tribu. ¿Se entendió el ejemplo y el porqué de la importancia de la terminología? Y eso se cumple a rajatabla. También existen casos como el tema de reglas de prioridad. ¿Qué significa la ley de prioridad? Significa que se debe respetar el nombre de la especie más antigua que haya tenido una diagnosis, que ha tenido una descripción y que ha sido publicado en un trabajo científico, en una revista de impacto científico. Por ejemplo, hay muchas especies que han cambiado, por ejemplo, el caso de la oruga de las solanáceas, que se llamaba Protoparces sectapapus. Por muchos años se llamó Protoparces sectapapus. Actualmente se volvió por ley de prioridad al nombre original, Manduca sectapapus. O sea que la ley de prioridad es volver justamente al que tiene la prioridad por más antiguo, por haber sido la primera denominación del género y la especie. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, quería pedir si puede repetir, por favor.
Como ¿Cómo no? también la denominación de superfamilia, familia, subfamilia y tribu. Eso no me quedó ¿Cómo muy no? claro. Sí, se le cortó La justo ahí. superfamilia, la superfamilia se termina en oidea, 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 ¿ok? Esa tiene que terminar sí o sí la superfamilia con esa terminología. Entonces yo te daba el ejemplo de los formícidos, de las hormigas, y yo te decía que la superfamilia es Formicoidea. ¿Está? La familia es Idae. Entonces sería Formicidae, la familia. La subfamilia, Inae. Entonces, ¿cómo sería? Formicinae. ¿Ok? Y el caso de la tribu es Formicinine. Ine es la terminología de tribu. ¿Se entendió ahora? Ingeniero, muchas gracias. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta o algo que haya quedado? Ingeniero, con respecto a las que hablaba de los principios de prioridad Sí. y esos serían los artículos, ¿no? Que presenta el código. Cuando se Exactamente. establece, El digamos, código, el código de nomenclatura, están los artículos y esos, sí, dentro de los artículos están esos principios, ¿no? exactamente, así es. ¿Alguna otra duda? Bien. El tema de los principios, que hacía justamente mención del tema de articulado un compañero de ustedes, hay ciertas normas que deben cumplirse, como el caso del tema de mayúscula del género y minúscula y en cursiva para el tema de especie. Es decir, que eso se cumple para todos los nombres científicos, la mayúscula, minúscula y cursiva. ¿Sí? Si es un trabajo escrito, debe ir subrayado. Cuando es una escritura de un trabajo científico, el nombre, el género y la especie va subrayado. La familia siempre, siempre es uninomial. Es decir, que todas las familias no solamente tienen un solo nombre. No van a encontrar en ninguna taxonomía que una familia presente dos nombres. No existe. Es decir, las familias son uninomiales. En cambio, el género y especie sí son binomiales y hay casos excepcionales que son trinomiales. Por ejemplo, el caso de el efíngido, que yo le nombré hoy, Manduca sectapapus, es trinomial y está dentro de las normas que rigen de la zoología. También Antonomus grandis grandi, el picudo del algodonero. El picudo del algodonero es trinomial. ¿Por qué? Porque dos veces, y no es que uno repita porque se haya equivocado, es así. La denominación del Antonomus, del picudo del algodonero, es Antonomus grandi grandi. ¿Está? Entonces es trinomial. Y así hay varias especies que también tienen trinomio. Es muy común que haya sinonimias. Por ejemplo, que por distintos taxónomos una especie haya sido clasificado por varios taxónomos. Por ejemplo, Spodoptera frugiperda, que es la oruga del cogollero del maíz, tiene 86 sinonimias. Y ustedes dirán, güey, pero ¿cómo? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanta gente se dedicó a esa plaga? Porque es una plaga muy importante. Y cada taxónomo quería encontrar algo. Y quería encontrar la punta del ovillo. Entonces cada uno le fue poniendo un nombre.
Sin embargo, se hizo valer la ley de prioridad y sigue siendo Spodoptera rugiparia. ¿Está? Eso es sinonimia. Igual especie con distinto nombre. ¿Qué pasa con las homonimias? Las homonimias no pueden ocurrir. Es decir, igual nombre en distinta especie. Prohibido. No puede haber homonimia. Sí se acepta sinonimia, pero no homonimia. Esto es una grada sistemática del reino animal. Y yo le puse la clasificación nueva porque, bueno, la pretensión que uno tiene, si bien se pueden manejar, depende con qué libro ustedes estudien, con taxonomía nueva o con taxonomía vieja, nosotros le aceptamos igual. Lógicamente que ya que van a hacer el esfuerzo de tragarse toda esta cantidad de nombres, por lo menos háganlo con la denominación nueva, ¿sí? Y por ejemplo, en la taxonomía, en la sistemática nueva, el dominio antes era Procariota, actualmente es Eucaria, Archaebacteria, Acitota, porque también incluyen las bacterias y los virus. ¿Está? O sea, la clasificación actual es mucho más amplia de lo que de la clasificación anterior. El reino Animalia, el filo, artrópoda, la clase insecta, el orden, familia, género, especie, subespecie y biotipo. Ahí recién fíjense el rango en el que están los subtipos, las subespecies, los biotipos, el rango en el que están muy por debajo de lo que es el género y especie, en el cual se establecen los tipos, que son todos caracteres permanentes y que solamente lo que van a variar en el tiempo van a ser las subespecies y los biotipos. Por eso yo le decía, déjenme que yo le muestre una grada sistemática para que justamente puedan ver en qué escalón están cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, continúo. El tema de otro filum que también a nosotros nos interesan desde el punto de vista agrícola, porque ya sea que cumplen algún rol como plagas o como transmisión de enfermedades, etcétera, etcétera, y por lo tanto nosotros nos merece la atención de estudiarlo. Tal es así el tema de arácnidas. Arácnidas tenemos las arañas por un lado y los ácaros, que son los que más a nosotros nos ocupa desde el punto de vista agronómico, porque son los que atacan a los cultivos y generan daños muy importantes, reducen económicamente justamente la producción. Los nematodes, nema significa hilo, que son como pequeñas lombrices o parásitos, hay de muy pequeñitos a muy grandes, inclusive algunos son parásitos del ser humano. Los miriápodos, ¿sí? Como el caso de los yúlidos, 1000 pies, 100 pies, conocidos normalmente. Los crustáceos como el bicho bolita, Porcelio laevis, que al tocarlo, conocido como cochinilla de la humedad, al tocarlo se enroscan y forman como una pelotita. Los cordatas, que incluyen al tema de aves, vamos a ver que hay varios grupos dentro de cordata de aves, que vamos a ver colúmbedos, tordos, ictéridos, las cotorras, etcétera, etcétera, que están dentro de cordata. Y también el caso de los roedores, donde hay varios grupos de roedores que lógicamente también son plagas para la agricultura. Bueno, esas son las otras familias, las otras clases que también utilizamos en el tema como tema de estudio. Bueno, ahí hay dos bibliografías que quiero puntualizarlo, más allá de la de Andrade, Coronado, Mareghiani, que son importantes dentro de lo que hace a este tema. Yo le puse 2 páginas ahí porque
sobre todo para los que están preparando la materia, es un resumen interesante de todo lo que hace al tema de zoología, al tema de lo que hace al articulado de las obligaciones que uno tiene dentro de la entomología desde el punto de vista de la denominación de las especies. Así que, bueno, es interesante esa página. Así que, si escucho, si tienen preguntas, con gusto los voy a responder. Ingeniero, con respecto a las especies, que entiendo que hay varios conceptos, más que nada por a dónde apunta cada disciplina. Digo esto porque he visto que desde el punto de vista biológico consideran a especie como algo, desde el punto de vista evolutivo algo, y desde el punto de vista filogenético también. Si nosotros tuviésemos que... Sí. Si nosotros tuviésemos que definir a especie, tendríamos que considerar lo que usted dijo, o sea, el tema de que tienen ascendencia común y son comunidad reproductora, digamos. Sí, cada autor tiene que poner su sello particular, que es lo que nosotros también le pedimos a ustedes, que vayan caracterizándose en eso. O sea, lo importante es que ustedes fórmense dentro de un rango profesional, y tienen que poner su sello particular. O sea, nunca dejen de poner su sello particular, y eso hace cada autor en una definición. Cada uno de los autores quiere poner algo, agregar algo, diferenciarse algo con respecto a otro. Todas las definiciones son buenas. Simplemente que cuando vos hagas mención a la definición, tenés que decir a qué autor te referís. Pero no me Perfecto. hagas una ensalada como suele ocurrir. A veces leen 2 o 3 autores y toman un poquito de cada uno, y que termina siendo una definición que no es de ninguno. ¿Me explico? Es una ensalada de definición. Entonces yo prefiero que... ¿Por qué? Porque la definición, ¿qué es? Es un encuadramiento, es lo que te da las pautas en lo que verdaderamente significa la definición. ¿Está? Entonces, todas las definiciones son buenas, simplemente que, y las aceptamos a todas, simplemente que ustedes tienen que saber de quién dijo esa definición, porque de acuerdo al autor ha puesto su sello particular. Y bueno, que nosotros tengamos la obligación de saberlas todas, es una cosa, porque bueno, somos el docente. Pero con que ustedes sepan una, está todo bien. Nosotros aceptamos. Ahora, todas las definiciones tienen un hilo en común, que son esas dos cosas que vos dijiste, que es la descendencia, que sean compatibles y que puedan generar para al menos una generación. Eso es lo sine qua non. El resto es solamente un ayorno. ¿Se entiende? Claro, como que esos serían los pilares para donde yo podría formular el concepto a mi manera, como usted dice, ¿no? Exactamente. Y háblenlo con sus palabras, porque cada uno tiene un vocablo, una forma de expresarse distinta. Y eso es lo bueno. Entonces nosotros aceptamos todas. Simplemente que tiene que tener ese hilo común, no debe faltar. Entonces, por eso a veces en el examen se le dice, pero ¿qué te está faltando a tu definición? Porque está bien ayornado, pero no está el eje de la cosa. ¿Me explico? Claro, sí, perfecto. Claro. Y con respecto también, ingeniero, al tema de la nomenclatura, entiendo que, como le dije anteriormente, hay artículos y también hay recomendaciones, ¿no? ¿Cuáles serían en ese caso? O sea, entiendo que en el programa está lo que es los principios de la nomenclatura. Y si uno entra, digamos, al código, ve, o por lo menos hay una parte donde dice principio, y hay una banda de definiciones, o sea, establecen reglas, digamos, ¿no? Siento. Y después están los artículos que son también una cantidad, creo que eran
no sé si algo de 100, pero en ese contexto, digamos, Sí. ¿cuál es o sea, lo más importante es lo que usted estableció ahí, digamos, o sea, la binomial? Claro, yo te remarqué lo más importante, justamente y por eso te puse esa bibliografía en página web, porque es muy largo, muy extenso todas las recomendaciones que da. Entonces, uno tiene que tener más o menos una brújula, y esa brújula se las remarqué yo para que tomen alguno de esos datos. Solamente eso, porque son demasiados. Nadie se puede recordar de tantas recomendaciones. Bien, perfecto, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este tema? Porque ya después no volvemos más a este tema. Siempre vamos avanzando en el programa. Así que todas las dudas que tengan, que quieran hacerlo, bienvenidos, háganlo ahora. Ahí, profe, con respecto, siguiendo a lo de tipificación, perdón, a lo de prioridad principio, en el de ¿Me podés hablar un poquito más fuerte, por favor? ¿O tenés bajo el volumen, algo de eso? ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahora sí. Cuando hablamos de los principios, veo que hay un principio que se denomina tipificación. Sí. Ese principio de tipificación dice que a cada taxón nominal le corresponde un tipo de portanombre. Sí. O sea, Eso quiere es decir... Ajá. Eso Sí, sí. es una clave muy específica para los taxónomos, porque ellos hacen el portanombre, es como poner un sobrenombre, digamos. ¿Viste? Sí. Pone un sobrenombre hasta que los caracteres que él considera fijos y estables están ya perfectamente definidos, y ahí recién saca el portanombre. Entonces supongamos que en vez de llamarle ¿qué es eso? Tibraca negri, la llama tibraca negrita. Ese es el portanombre para el taxónomo, hasta que él tenga perfectamente definido el carácter de negri. Cuando él ya tiene perfectamente definido, saca ese portanombre y lo deja el nombre definido. Pero es más que nada un mensaje para los taxónomos. Es una metodología de trabajo del taxónomo. No es, digamos, para el nivel nuestro como ingeniero. Pero bueno, es bueno saberlo, que también ellos utilizan portanombre. Y después, con respecto ahí en lo que eran las gradas que dijo de clasificación, cuando habló de subespecie y biotipo. Sí. ¿Cuál es la porque yo tengo que biotipo generalmente hace referencia a especies que difieren en caracteres fisiológicos. Claro, fíjate lo que es subespecie. Antes de eso, vos tenés subespecie. Claro. En el caso de subespecie, hay un carácter que se diferencia del resto y que permanece en la generación siguiente. Esa es la definición de subespecie. En cambio, el biotipo, todos los caracteres morfológicos son iguales, pero hay un carácter fisiológico que puede diferenciarlo. Por ejemplo, número de huevos, de la postura de las hembras. Como ocurre en el biotipo de mosca blanca, donde en el A y el B hay una diferencia entre uno es 100 y el otro es 200 la cantidad de huevos que coloca. O sea, hay un carácter que permanece estable, el morfológico, pero el carácter fisiológico es diferente. Está. ¿Me explico? Sí, hay que aclarar. Entonces, vos lo que tenés que tener en cuenta que el carácter subespecie son caracteres morfológicos permanentes. Claro. Y en el biotipo. Y en el biotipo son caracteres fisiológicos que pueden variar con el tiempo, ¿o no? Claro. Por ejemplo, se pensaba que había 2 biotipos y en realidad hay 4 biotipos de mosca blanca. Porque se han ido sumando otros. Claro, como en el caso de Nesora también, que tienen 3 biotipos diferentes, 4. Exacto. Claro. Está, entonces. Gracias, profe. ¿No? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, si no hay preguntas, solo resta despedirme de ustedes hasta el lunes a las 10 horas, que estaríamos desarrollando el tema siguiente. ¿Está? El tema La- siguiente, disculpe, el tema siguiente, ¿cuál sería? Sería el tema 2. Seguimos el tema del programa. Perfecto, gracias. ¿Está? Cada tema va a ir siendo, o por lo menos tratamos de desarrollarlo en una clase para que podamos terminar todo el programa en forma completa. Bueno, gracias, que tengan un buen fin de semana y que estudien mucho los que están por rendir. Y una invitación obligada a los que están por rendir para el lunes, porque el tema 2 es un tema muy importante. Que pasen bien, estudien mucho y disfruten el día. Gracias, profe. Buen fin Gracias, de. hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.